De Nayib Bukele y las estadísticas que está mostrando en materia de seguridad, pero ya sabemos con muchísimas críticas por parte de organismos de derechos humanos. Es parte del análisis de nuestra columnista, la abogada internacionalista Paz Zárate. ¿Cómo estás, Paz? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Álvaro. 0 asesinatos en El Salvador, esa es la estadística hoy. Esa es la estadística hoy y que además hace al gobierno de El Salvador muy orgulloso de haber pasado del país con la mayor tasa de homicidios del mundo al país con 0 homicidios en julio 2023. Y él dice, bueno, no solamente es el periodo, lo dijo en redes sociales, que es donde se navega muy bien, el país que en este momento tiene, que es el país con la menor tasa de homicidios en el continente. Así que esa es la causa en este momento del orgullo del actual gobierno salvadoreño, que tiene muchos detractores por lo demás. Sí, ha habido un avance sostenido, ¿no?, en esta materia, si es que lo analizamos fríamente con los datos de seguridad. Sí. Esto ha ido consolidándose en el tiempo, no es algo, no es una cosa espontánea ni es la cifra de un mes, sino que es una tendencia en la disminución bien notoria de los casos. ¿Pero es sostenible en el tiempo esto, Paz? Sí, hay primero que decir que esta baja en la tasa de homicidios, como dices tú, es progresiva e incluso venía antes de la imposición de este estado de excepción que se ha prolongado 18 veces, que se ha extendido 18 veces. Entonces, pero ciertamente la represión bajo este estado tan excepcional que viene desde marzo del año pasado es lo que ha hecho una baja tan notoria y tan marcada, que quizá obviamente no tiene precedentes, y eso explica el éxito que tiene Bukele y las ganas que muchos quisieran tener de imitarlo. Pero si es sostenible en el tiempo, yo diría que no, porque obviamente lo que lleva a un estado de excepción permanente de tanto tiempo es la militarización de toda la vida cotidiana, de todo, y que obviamente de esas 77.000 personas que han sido detenidas por sospecha, porque han sido detenidas sin una investigación previa, sin una orden judicial, hay muchas personas que son inocentes. Hoy día, para poner a alguien en la cárcel, basta con una llamada anónima a la policía, basta con tener un tatuaje, basta con vivir en un cierto barrio. Y entonces hay muchos inocentes que están en esas mega cárceles del país. Sí, ahora la popularidad por las nubes. Sí, y eso tiene la consecuencia de que, bueno, ya se ha modificado la Constitución para que Bukele pueda ser reelegido, va a ser reelegido, y además sus recetas van a ser imitadas por otros. Pero la clave del éxito de Bukele es la total desmantelamiento de sistemas de garantías básicos que están garantizadas bueno, no en el mundo, pero especialmente en Occidente. Es decir, que lo que decían, no hay un juez propiamente tal que dé órdenes de detención, que examine cuáles son las pruebas. Es decir, esto lleva para una arbitrariedad muy grande. Las audiencias son masivas, es decir, que a 900 personas comparezcan por Zoom ante un juez por un mismo delito con la misma calificación, cuando la responsabilidad penal es individual. Cada persona tiene atenuantes y agravantes, etcétera, y además el derecho a su propia defensa, eso tampoco existe. El hecho que la asociación ilícita, que es a lo que se culpa de estos decenas de miles de personas, no solamente sea participar de una pandilla o las maras, como ellos le llaman, sino también recibir cualquier beneficio, directo o indirecto, de una mara a sabiendas. Entonces esto ya, la verdad es que se va tergiversando los tipos penales, y el ayudar a una de estas pandillas, incluso de modo indirecto, se castiga con 45 años de cárcel. Entonces, si bien la gente dice, ahora somos nosotros los que caminamos por la calle libres y no los mafiosos, cualquier persona, incluyendo un mafioso, se puede ir a la cárcel con una llamada de alguien, que puede ser por una venganza, un motivo que no tenga nada que ver con la pandilla. Entonces esto no es sostenible desde que el 7% de los hombres adultos entre 14 y 30 años están en la cárcel. 7%, una cifra altísima. Bueno, le está yendo tan bien en términos de encuestas a Bukele, que se da maña para polemizar con otros mandatarios, incluyendo al presidente Boric. Efectivamente. Bueno, eso lo puede hacer un líder político que tenga un margen de aprobación tan alto como el 90%, indican muchas encuestas para Bukele, que incluso en los países de América Latina es más popular que el Papa. A nivel local también hay que decir que la última encuesta de política exterior de Athena Lab marcó por primera vez a El Salvador entre los países modelos para Chile, algo que nunca había ocurrido, porque la mayoría de los países modelos para Chile históricamente son países del primer mundo. Absolutamente. Nos quedan unos minutos, Paz, para analizar
la última arista judicial que involucra al expresidente Trump, que en todo caso, ya lo sabemos, no le hace mella absolutamente nada a las encuestas, pero este parece ser mucho más complejo que los que hemos conocido, sobre todo Stormy Daniels, que fue el primero. ¿De qué se trata y qué es lo que viene en ese caso? Sí, esto yo creo que ponerlo en el contexto adecuado. Hay el último conteo, unos 12 casos o investigaciones activas en contra de Donald Trump, civiles y penales, a niveles estatales y a niveles federales. Eso es lo primero. Y en ese contexto, el caso del 6 de enero, el asalto al Capitolio, es el más grave de todos. Por supuesto que no era Stormy Daniels un caso en el estado de Nueva York respecto a esta actriz, no era tan importante y ahora un pelo de la cola, comparado por ejemplo con el caso del Archivo Nacional, que también está activo, estos documentos que él se llevó para la casa, documentos secretos, reservados, y hay otros que todavía no tenemos una acusación como el caso de hoy, que es el caso de la manipulación electoral en Georgia. Entonces ese también se va a estar moviendo. Estos casos marcan ciertamente una situación sin precedentes, o sea, un candidato presidencial y expresidente que tenga tantos litigios al mismo tiempo. Estos casos, obviamente, esto se va a desarrollar. Mañana, por supuesto, Trump tiene que comparecer cada vez que se le acusa formalmente y se le leen los cargos, etcétera. Tiene una defensa legal muy compleja con tantos casos al mismo tiempo y esto se va a desarrollar durante la campaña y no hay ningún impedimento legal para que la campaña se realice e incluso él pudiera asumir la presidencia